Buenas tardes, mi nombre es Romina Erebú, perteneciente al segundo año de Derecho de la Universidad Fermín Tupy. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los derechos reales pertenecientes a la asignatura de Derecho Civil y Bienes. Los derechos reales son la relación jurídica inmediata entre una persona y una cosa. También podemos decir que es cuando una cosa se encuentra de una manera inmediata y exclusiva en todo o en parte sometida al poder de aprobación de una persona. Esta figura proviene del derecho romano ius in re, o derecho sobre la cosa. Teoría de los derechos reales. Entre las teorías sobre los derechos reales tenemos la teoría del dominio, donde el derecho real es una relación jurídica entre una persona y una cosa. También tenemos la teoría obligacionista, donde el sujeto pasivo es indeterminado y universal, y tiene la obligación de no perturbar el ejercicio del titular. Por último, la tesis compuesta, es la cual el derecho real es una relación de hecho de la persona con la cosa, y también es una relación entre el titular del derecho y todo el mundo que tiene la obligación de no desconocer su derecho. Clases de derechos reales. Entre las clases de derechos reales tenemos sobre la cosa propia, los cuales son la posesión, la propiedad, la copropiedad, la propiedad horizontal y el derecho de superficie. Dentro de los derechos reales sobre la cosa ajena tenemos el ipso fructo, el uso, la habitación y las servidumbres reales. Dentro de los derechos reales de garantía, entre estos tenemos la hipoteca, la prenda y la anticresis. Caracteres de los derechos reales. Existe un sujeto titular del derecho que ejercita actos de dominio sobre una cosa que le brinda utilidad con prescindencia de otro sujeto. Es por eso que los caracteres del derecho real son la inmediatez, en cuanto al dominio directo y a la utilidad, lo que recibe el titular prescindiendo de los demás. Absoluto e inoponible. Es el beneficio que tiene el titular y los demás deben respetar esta situación. Indeterminación pasiva. El sujeto pasivo es la comunidad y se individualiza solo cuando vulnera el derecho del titular. Determinación de la cosa. Los derechos reales recaen sobre una cosa determinada, corpórea o incorpórea, no sobre cosas genéricas, en razón de la inmediatez que solo puede darse sobre la cosa individualizada. Facultad del abandono. Los derechos reales confieren la facultad del abandono por razones de obligación. En esta oportunidad, hablemos un poco sobre las diferencias entre derechos reales y derechos de crédito, con el fin de clarificar mejor el concepto y contenido de los derechos reales. Es conveniente establecer algunos de los criterios distintivos con los derechos de crédito y obligación. En cuanto a la atención a los sujetos, el derecho real tiene un sujeto activo determinado y el sujeto pasivo es indeterminado o colectivo. Tiene eficacia absoluta frente a todos. En cuanto a los derechos de crédito, el sujeto activo y pasivo están determinados individualmente por el acreedor o el deudor, es decir, tendremos que saber quién es el deudor, a quién podremos exigirle el cumplimiento, siendo su eficacia relativa, ya que solo es efectivo este derecho frente a la persona del deudor. Por razón del objeto. Los derechos reales recaen sobre cosas. Un ejemplo tenemos la propiedad de una casa, mientras que los derechos de crédito recaen sobre la conducta de otra persona. El acreedor puede exigir un comportamiento al deudor, que es el derecho a que le pague. Por razón de la duración. La mayor parte de los derechos reales son en general derechos de duración prolongada, de forma que cuando más se ejercitan, más se consolidan. Frente a ellos, los derechos de crédito son derechos transitorios y con vocación de autoextinción, es decir, que cuando el deudor lleve a cabo la ejecución de la prestación de forma
que cuando más se ejercitan, antes se extinguen. Cosas corpóreas o incorpóreas. Parte de la doctrina opina que solo pueden ser objeto de estos derechos las cosas corpóreas, pero la mayoría incluye también la clasificación de derechos reales, incorporales, como la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Para finalizar, tenemos lo que es el punto de las obligaciones Rotter-Rehn. En general, el derecho real atribuye a sus titulares un poder sobre una cosa, no ligado directamente a obligaciones por su parte. Sin embargo, existen supuestos en que la existencia de un derecho real conlleva para su titular la existencia de determinadas obligaciones. Son las llamadas obligaciones Procter-Rehn, u obligaciones a causa de la cosa que se derivan de su titularidad. Cabe destacar que un ejemplo sería el usufructo, que es un derecho real sobre una cosa ajena y debe contribuir a los gastos de ella proporcionalmente a su goce. En el Código Civil venezolano se establece una definición legal en su artículo 583, el cual dispone que el usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas suyas, propiedades pertenecientes a otro, del mismo modo que lo haría el propietario. Un ejemplo simple sería el hecho de que una persona posea una finca, ¿verdad? Pero dentro de ella viviesen algunos conocidos o amigos, los cuales no son los dueños de la misma propiedad. Sin embargo, esas personas se benefician y gozan del espacio, es decir, recogen ganancias por siembra, por el mantenimiento de los animales. Eso a su vez genera gastos, los cuales ellos deben ser los que proporcionalmente cancelen y contribuyan a los pagos de los mismos, a sabiendas de que esa finca no es de su propiedad. Muchas gracias, esto es todo por ahora, espero les guste la exposición.